Y estaba como loca en el baño golpeando. Tac, 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 tac. Y nada. Tac, 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 y nada. Y mi hermana no salía. Y le digo, ya, apúrate, que tengo que irme, apúrate. Después de un rato, tranquila, ella sale. Y le miro. Y tenía los ojos verdes. Bueno, no le pegaron. Tenía su color de ojos. Era verde. Se había puesto lentes de contacto. Llamada de emergencia. ¿Qué pasa para ti? Y yo le digo, hermana, ¿qué pasó? Cuéntame. Dice, ya vas a empezar, ya vas a empezar. Déjame en paz, déjame en paz. Y se va. Y me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Estaba enamorada, algún guambre, algún muchacho. Alguien le dijo algo en el trabajo, en algún lado. Y voy a la misma parada de siempre. Y en la parada estaba más gente, compañeros ahí, vecinos. Y me fijo en la valla que había. Por primera vez me fijo en la valla. Y veo una chica delgadísima, rubia, ojos verdes, casi como los de mi hermana, pero mi hermana estaba más bonita. Bueno, y después me voy. Subo al bus, ya me voy, llego al instituto. Y en el instituto, la compañera del aseo me dice, vea, Pati, tome, acolíteme comprando, haciendo gasto. Y me da una revista de cosméticos y yo voy hojeando mientras camino. Y eran niños, mujeres, jóvenes y adultos, todos claritos, todos rubios, ojos claros, ojos miel, ojos azules, verdes, o sea, de todos los colores. Pero runa, ninguno. Soy Marlene Abud y estamos en la Universidad Católica. Dicto clases, soy docente y además hago investigación. Trabajo sobre todo en el tema de lenguas indígenas, en el área de sociolingüística. Mi nombre es Javier Vargas, soy mediador del Museo de la Ciudad. Estamos en la muestra La Huella Invertida, una exposición fotográfica de José Domingo Lazo. Mi nombre es Carol Murillo, soy socióloga, hago comunicación y he dado clases en la Universidad Central y en la Universidad Católica. Mi nombre es Coco Lazo, soy fotógrafo, estoy metido en el mundo del audiovisual y ahora fungí de curador de una muestra de fotografía que está en el Museo de la Ciudad. La muestra de La Huella Invertida es una exposición fotográfica de principios del siglo XX. Nos muestra mucho de lo que fue la ciudad o la visión que tenía el fotógrafo y de la visión que tenía la sociedad a principios del siglo XX. José Domingo Lazo es mi bisabuelo, entonces había como un interés de encontrar una identidad personal. Surge esta investigación y el resultado final de esta investigación es de esta muestra, que no es una muestra sobre fotografía histórica en el sentido convencional del término, sino es un ejercicio de actualizar la problemática de la mirada en el presente, ¿no? Porque la mirada de este fotógrafo, no solamente de él, sino de una mentalidad de una época, ha determinado la forma en la que nos vemos hoy. José Domingo Lazo hace retratos burgueses de estudio, tarjetas postales, libros de fotografía y finalmente un álbum antropométrico. El siglo XX es interesante porque al ser una capital tenemos que mostrarnos más cosmopolitas, más modernos, así que el aparecimiento del agua potable, el alcantarillado, el ferrocarril, los tranvías, las compañías de carretas, eso hace que la ciudad se vea ya diferente y en la fotografía tratamos de ver más moderno a Quito.
¿Y cuál es la agenda de estos libros? Dar a ver esta ciudad moderna basado en el legado hispánico. ¿De dónde viene este pensamiento y este legado hispánico? De la filosofía del hispanismo, que es una filosofía que se desarrolla entre los pensadores conservadores de la época, entre ellos Jacinto Gijón, Gabriel Navarro, y que consideraba que solamente íbamos a llegar a ser un país moderno, una ciudad moderna, si nos basábamos en la matriz hispánica. Eso quiere decir en la lengua castellana, en la arquitectura colonial y todo lo otro, todo lo que no era hispánico, es decir, todo lo precolombino, todo lo autóctono, era considerado anacrónico. América Latina tiene una historia muy corta. América Latina, a raíz de la conquista, quiero decir. Ese momento de la mezcla, ese momento en que una cultura que tenía otros referentes, otros valores, se cruza con una cultura como la europea, en este caso los españoles, sufrió un choque. Se fueron creando relaciones de pareja, nacieron hijos y claro, tenían a la madre indígena y al padre español, como que fuéramos hijos contra natura. Y poco a poco en esos nuevos seres se fue construyendo un lenguaje como de no ser ni lo uno ni lo otro. Recuerdo que en la última vez que tuvimos el censo nos pidieron que estemos en las casas y justo había la pregunta en la que te dicen ¿cómo te autorreconoces? Entonces la pregunta era blanco, mestizo, indígena o afroecuatoriano, afrodescendiente. Así que como el jefe de familia era mi suegro, el primero le pregunta es blanco. Fue la directa respuesta. Él es mestizo obviamente, pero él dice blanco. Y con un orgullo y una altivez directamente a decirlo. Y luego cuando nos van preguntando al resto de la familia, todos somos mestizos. Él está legitimizando eso de lo que vemos aquí en la muestra, por ejemplo, del sentirte el blanco mestizo como que fueras superior al resto. Las palabras que se utilizaban como insultos que aparecen a principios del siglo XX, como el hongo, runa, indio, chágara, cholo, o sea, aparecen para seccionar a la gente de acuerdo a de dónde vienen o cómo es su color de piel o cómo es su tipo de cabello. Y hasta ahora, al que le digan a uno este tipo de apelativos, nos causa resistencia. Hay palabras que al pasar al castellano se han distorsionado. Tenemos muchos ejemplos. El primero es runa. Runa en quichua significa ser humano. Cuando en el castellano se empieza a utilizar runa, se lo utiliza con la idea de baja calidad, de que no vale la pena. Esa es una distorsión que se hace de la lengua donadora, en este caso de la palabra, hacia la receptora, que es la lengua dominante, y que unifica esta relación de desigualdad con los hablantes hacia los términos y hacia la lengua. Porque hemos estado tan acostumbrados a usar esas palabras de manera peyorativa que a veces decirlas uno como dice, ¿será que lo va a tomar a mal? Pero el otro día oía a un poeta negro que decía, a mí no me importa que me digan poeta negro, soy negro. Pero lo que pasa es que naturalizaste la palabra de manera peyorativa. Igual nos pasa con la palabra longo, ¿no? Longo se utiliza para insultar, pero longo es una persona joven. Creo que esa es una forma de mostrar la desigualdad social y cómo se vuelve más tangible en la mala interpretación que nosotros hacemos de estos términos, de algunos de los términos que nos hemos prestado. La muestra se basó en 3.000 fotos. O sea, partimos de 3.000 fotografías reencontradas y se exhibieron 300. Luego también vemos algunas fotografías que están intervenidas en las que vemos que algunas cosas se han borrado. Los borrones suceden en sus libros. Los libros se llaman álbumes de Quito o vistas de Quito. Y lo que intentaban dar a ver estos álbumes era una ciudad moderna, ¿no? Había muchos indígenas en las ciudades, eso era algo común y normal,
Pero mucha gente, de lo que hablamos de la sociedad blanco-mestiza, no los quería ver, no los quería retratados. Un instante, una fotografía siempre ha sido considerada como un régimen de verdad visual, ¿no? Lo que sucedió frente a la cámara es verdad. Lo que les fue negado a los indígenas es compartir el tiempo de una pose moderna. Por eso fueron borrados también. Hay una negación de su propio tiempo y de su propia historia. Entonces lo único que vemos en la fotografía es este supuesto tiempo de la modernidad. Entonces se niega la cultura, se niega el tiempo y se niega el origen. Pero el indígena a principios del siglo XX era un siervo, una parte de la propiedad que estaba destinado al servicio de los patrones. Era el símbolo de ser una clase social baja, que apenas trabajaba para comer. No estaba pensando en lo que sí pensaban sus patronos, un acceso a ciertas cosas que un indígena no tenía, educación, viajes. O sea, era una relación que estaba atravesada, entre otras cosas, por el racismo. Es interesante mi abuelo patateño porque él no decía yo nací en Patate, no lo decía directamente. Es más, él, cuando le preguntaban, él decía soy quiteño. Entonces él lo descubrimos después de muchos años cuando vimos su cédula. Entonces ahí decía, usted papá ha sido patateño. Pero él decía, no, yo soy quiteño, porque aquí me crié, aquí nací, y de aquí son mis hijos. Entonces él también con sus hijos se sentía más quiteño. Una de las cosas que pasa en nuestras familias quiteñas es decir, bueno, yo soy quiteño, hijos de quiteño de tercera, cuarta, quinta generación. Y el decirte, tal vez yo tengo una parte de una familia indígena, lo tratamos de ocultar. Yo vengo de provincia o soy hijo de mestizo indígena, no se lo dice con orgullo. Somos hijos de una violencia cultural, por tanto, lo que hemos construido tiene que ver con esa violencia. Y esa violencia se expresa a veces despreciando, menospreciando, anulando o separando al otro. En cierto momento se habla de blanqueamiento de la ciudad, el sacar a estos indígenas para que no se los vea. Es un país pequeñito, pero tenemos lo andino, tenemos la costa, tenemos el oriente. Y eso ha provocado que el espacio en el cual tú te desenvuelves te dé unos conceptos, unas referencias para ubicarte en el mundo. Pero casi siempre te ubicas en el mundo negando algo, para afirmarte en otra cosa. Y en esa afirmación a veces está la exclusión de lo que tú has sido, de tus raíces, ¿no? Y la palabra mestizaje tiene que ver con una especie de afirmación a medias. O sea, ser mestizo es no ser ni indígena ni ser blanco. Es como que negocias esa categoría con tu propia existencia dentro de una sociedad tan racista como la ecuatoriana. En la historia de la humanidad vamos jerarquizando a las personas por su origen social, por su origen racial, y eso determina cómo eres, cómo construyes tu discurso, cómo te ubicas en el mundo y cómo ubicas a otros en el mundo respecto de ti o respecto de otros. En las fotografías nosotros vemos que están con sombrero, por ejemplo, indígenas trabajadoras. Regularmente ellas no se ponían sombrero, les retrataban con sombrero blanco y también les ponían vestidos blancos. Entonces, inclusive en una de ellas se ve un bastón tapando una escoba o una pala, que es la que tenía. Entonces, se les hace ver como que fueran de alta sociedad. Había dos técnicas diferentes. Una era trabajar directamente en la placa de vidrio, que era el negativo. Se lo hacía con una punta seca. Y la otra era, en cambio, con algunos líquidos, unos químicos que se los pintaba en rojo y al revelarlos se borraban estas personas. Creo que en general los hispanohablantes, la población mestiza, trata de negar esa influencia tan grande que ha habido de las lenguas indígenas. Ha habido una interrelación de las dos lenguas, en este caso el castellano y el quichua, que desgraciadamente no se da entre los seres humanos y los hablantes de las lenguas. Esa influencia la vemos en el vocabulario que utilizamos hasta el día de hoy, como la palabra que todos sabemos que viene del quichua, guagua, o achachay,
o arrarray, o las palabras que utilizamos para la comida, choclotanda, que esa es una palabra preciosa porque choclotanda significa pan de choclo, pero la palabra tanda viene de tandana, que significa encontrarse, reunirse, juntarse, porque la concepción más andina de hacer pan es que el pan no hace uno solo, se hace en grupo. Pero no es solamente en el vocabulario, es también la forma en la que nosotros creamos o componemos la estructura de la lengua. Hay muchas formas del castellano andino, del castellano ecuatoriano en este caso, que están íntimamente relacionadas con el quichua. Y una de las frases que conocemos muy bien es "dame asiento", una forma amable y cortés que utiliza el quichua para pedir algo a alguien. Entonces, ahí hay una especie de matrimonio muy amigable entre la estructura de la lengua y la semántica. Y yo creo que esto es bien bonito porque se ve cómo se han interrelacionado las lenguas, más allá de lo que los hablantes quieran hacer o piensen hacer. Porque es cierto que a lo largo de la historia más bien ha habido una especie de divorcio entre las poblaciones indígenas y las poblaciones mestizas, autodenominadas o que se quieren autorreconocer como blancas. Y a nivel de la lengua ha ido mucho más allá de estas relaciones entre los humanos para negociar y crear esta nueva estructura que la utilizamos todo el tiempo, que los jóvenes la utilizan ahora también. Quito llamaba la atención. El trabajar en Quito a principios del siglo XX era decir, tengo buena posición social, voy a tener buen sueldo y vivir bien. Ese vivir bien que le venden a uno cuando vive en la provincia. Queremos ser urbanos en un país que es prácticamente rural. Quito es una ciudad que tiene muchísima migración interna. Guayaquil tiene más migración de otro tipo, y allá llegan de la costa, de la sierra. Entonces, eso va acompañado de mirarse en el espejo. A veces quisiéramos ver a otra persona en el espejo, o a veces vemos a una que no somos. Es decir, a veces nos disfrazamos de lo que quisiéramos ser y de lo que quisiéramos que el otro vea en nosotros. Entonces encubrimos, vamos encubriendo. Somos especialistas en ir tapando. Quizás las únicas imágenes donde uno ve de verdad y percibe de verdad la condición indígena en esa época es en el álbum antropométrico, porque era un álbum que tenía un fin científico. Hay una gran fotografía, la mayoría, que sigue utilizando los mismos patrones excluyentes y racistas. La fotografía publicitaria, las tarjetas postales, los libros de turismo, manejan las mismas ideas de exclusión. O de embellecimiento, que es otra forma de excluir. O sea, o los sacas de la foto, para usar el ejemplo, o los adornas para quedar bien. Yo creo que las dos cosas son terribles. Es muy difícil autoanalizarse, es muy difícil reconocerse, sino en algo que el otro aprueba, pero se está mostrando a partir de lo que él considera y lo que ha visto que es aceptado. Cuando te blanqueas, sabes que eso es aceptado. Te van a medir porque eres blanquito, porque eres guapo, por esa matriz de belleza que también tenemos. ¿Qué es bello y qué no es? Es el que tiene la cámara, el que tiene la mirada, el que decide cómo te voy a idealizar. Cuando tú idolatras, niegas la identidad. Porque no es real. Porque se está haciendo desde tu visión, desde tu mirada, desde lo que tú consideras que es, por ejemplo, un indígena ideal. No desde lo que él considera ser
un indígena ideal. Entonces son formas de encubrimiento también, ¿no? Es un borrón ejecutado al revés. Si tú te pusieras un día como meta, como reto, digamos, analizar lo que hiciste durante 2 días, qué comiste, con quién hablaste, y analizaras tu lenguaje, en algún momento de esos 2 días, tu lenguaje es racista, sin que tú lo quieras. En cierto momento a mi padre no le gusta esto del reconocerse hijo de indígena y a mí me trata de poner en los mejores colegios y blanquear en el sentido de decirte tú no eres descendiente de indígena. Pero en cambio ahora estando aquí en este lugar histórico, tú dices yo quiero ser un poco de indígena, quiero tener ese reconocimiento, el sentirme apropiado a algo. Ahora de lo que vemos aquí en la muestra, ya no estamos hablando de una sola visión de historia. Ahora estamos hablando de la interculturalidad, hablando visto desde otros puntos de vista del cómo le ve el indígena a la historia, el cómo le ve el afro a la historia, pero qué es lo que pasó con las diferentes culturas y personas de la historia, porque muchas veces la historia es solamente sesgada desde un punto. Bueno, mucho de todo este trabajo que estamos haciendo para entender qué pasa con las lenguas indígenas, cómo viven, cómo sobreviven, cómo se reencuentran, tiene que ver con esta necesidad de encontrar formas más reales para hacer prácticas de interculturalidad. Esto tiene mucho que ver con autorreconocerse, con enorgullecerse de lo propio y de la propia identidad, porque solamente si nosotros estamos seguros de lo que somos y orgullosos de lo que somos, creo que vamos a poder tener verdaderas prácticas de interculturalidad con el otro, es decir, de intercambio. No significa que yo me voy a convertir en el otro, pero sí de que puede haber un intercambio más igualitario. Que se pueda convivir con la cultura en cualquier sociedad, en esta sobre todo, con las otras personas que tienen otro tipo de culturas. Una suerte de construcción colectiva que permita vivir en la diferencia. Creo que a lo largo de todos estos años, cuando hablamos de interculturalidad, hemos ido casi distorsionando este concepto tan importante y creer que interculturalidad es solamente ver que hay otro que es distinto. Eso no es. La interculturalidad implica que yo me preocupe por conocer quién es el otro, por entender cómo es y tratar de intercambiar. Por eso es interculturalidad. Pero si no estamos dispuestos a ceder, no hay interculturalidad posible. Y cuando me visto elegante es cuando me pongo anaco. Cuando estoy así, con mi bayeta bordada de 1000 colores, mi anaco, mi maquihuatana, mis collares. Y eso que falta mi sombrero lindísimo. Pero si me pongo como es un jean, una licra, no dejo de ser yo. Y qué lindo que cada uno podamos reconocernos distintos. Yo soy Runa, del pueblo Huaranca. Como dice Jon, el dejar ser, pero también el ser, no olvidarse de ser nosotros mismos para poder dejar ser al otro y construir eso. Jon, está aquí. Aquí estoy. Este fue un programa del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, la voz de tus derechos.